Buenas tardes. Esta es la mesa de ASAECA, que es la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual. Los que estamos acá en la mesa somos miembros de la asociación y 3 de nosotros participamos de la Comisión de Trabajo de Archivos y Patrimonio Audiovisual. Estamos un poco encarando la mesa y voy a presentar a los 4 integrantes, que son Rodrigo Sebastián. Después comentas tu tema de la presentación. Nicolás Suárez, yo soy Eva Noriega y acá está Pamela Gion. Que bueno, cada uno irá haciendo su presentación. Bien. Primero. ¿Es necesario el micrófono? Sí. Entonces, Si quieren, voy a poner de este lado. pueden sacarlo del pie si quieren. Bueno, No sé si lo van pero se pasando. lo dejo ahí. Como prefieran. Genial. Bueno, mi enfoque, mi presentación de hoy va a ser bastante institucional, porque la idea es contarles un poco cómo se dio la historia de la comisión en el marco de la asociación, con lo cual espero que puedan seguir el relato de este, por lo menos. ¿Y ahora cómo hago? No. Mal acostumbrada a... Ah, no. Cerrar. Cerrar. Ahí va. Bien. Bueno, como comentaba Eva, la ASAECA es la Asociación Argentina de Estudios de Cine sobre Cine y Audiovisual. Es una asociación que ya tiene 10 años. En el 2008 se crea la asociación. Esto implica un montón de reuniones con un montón de gente de distintas instituciones queriéndose poner de acuerdo sobre, bueno, ¿qué es esto de estudiar el audiovisual? Entonces ya había un gran problema porque en principio era, bueno, nosotros estudiamos cine, historia del cine, estética del cine, sociología del cine, pero empezaba a haber otras voces que empezaban a decir, no, bueno, pero en realidad nosotros trabajamos también televisión, o videoclip, o video performance, trabajamos otras cosas que no necesariamente nos representa el concepto de cine, con lo cual fue una interesante iniciativa por parte de los fundadores de la asociación que sea sobre cine y audiovisual. Eso ya es ampliar el campo, aunque no lo veamos, las currículas de la mayoría de las universidades trabajan cine, con lo cual la idea de ampliar ya el audiovisual ya estaba poniendo un germen interesante a pensar esas otras pantallas que surgen a partir de la cultura digital. La creación de la asociación en sí misma implicó una serie de trámites burocráticos, presentarlo a la Inspección General de Justicia, un estatuto, un acta fundacional, y desde ahí empezar a llevar los papeles. Y todo esto que digo puede parecer muy sencillo, por lo pronto, sí, claro, es presentar los papeles en la Inspección General de Justicia y todas esas cuestiones, pero requiere un montón de movimientos y un montón de gente con ganas de hacerlo. Es como lo principal para cualquier proyecto magnánimo como una asociación civil. Lo interesante es que en el 2009 ya se estaba proponiendo un primer encuentro de la asociación, en principio fue en la Universidad del Centro de la Provincia, en Tandil. Se pensaba como un encuentro, algo pequeño, pero que convocó a distintos especialistas, no solo del país, sino también internacionales, como por ejemplo Jean-Louis Comolli. Y en ese momento, la comisión directiva, la presidencia, estaba a cargo de la doctora Andrea Molfetta, que fue una de las fundadoras también de la asociación. La Comisión de Archivos y Patrimonio existe desde que se crea la asociación y en esa primera comisión, la presidenta de la comisión era Silvia Romano, de la Universidad Nacional de Córdoba. No es un detalle menor, entonces, que la asociación tenga sede en Buenos Aires, pero la Comisión de Patrimonio tenga una presidenta que sea de la Universidad de Córdoba. Eso ya estaba dando cuenta de, por lo pronto, un interés federal que tiene la asociación, así que esa primera comisión de archivos que estaba a cargo de la doctora Romano, también tenía entre sus integrantes a Lidia Acuña, Lorena Bordigoni, Cecilia Carril, Pablo Piedras, Andrea Cuarterolo, Pablo De Vita, Florencia Luchetti, Ana Slimovich y Verónica Vitulio. Debo reconocer que Vero está desde el principio en la comisión, así que ella debería estar diciendo esta historia más que yo, pero bien. Bueno, en el 2010
Luego del éxito, la verdad que el encuentro en Tandil fue muy interesante porque participaron, como digo, no solo docentes, sino también hubo una amplia participación de estudiantes. Digo, fue un motor muy importante. Hubo un micro saliendo desde Buenos Aires con gente de FADU y de Filo, de la Facultad de Filosofía y Letras. Y había una activa participación estudiantil más allá de los investigadores de cine y audiovisual tradicionales. En el 2010 se hace el segundo Congreso Internacional. Acá ya no es un encuentro, ya lo asumen como un congreso en principio académico y de trascendencia internacional. Y sí se hace en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se hace en el Centro Cultural San Martín. Junto con, entre las universidades que estaban organizando el evento fueron la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de General Sarmiento. Esto se hace en octubre del 2010. Ese mismo año se publica la Guía para el Investigador. De hecho, el título es ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Guía para el Investigador de Medios Audiovisuales en la Argentina, coordinada por Silvia Romano y Gonzalo Aguilar. Gonzalo Aguilar es el siguiente presidente de la Comisión de Archivos y Patrimonio entre el 2010 y el 2012, una vez que Silvia Romano decide dejar de ser presidenta de la comisión. Entonces, se puede pensar que esta publicación es un trabajo conjunto de las dos Comisión de Archivos y Patrimonios en un sentido amplio, la que fue desde el 2010 hasta desde el 2008 hasta el 2010 y la que fue del 2010 hasta el 2012. ¿Qué es los pros y los contras de esta publicación? En principio, el nombre que dice ¿qué he hecho yo para merecer esto? Lamentablemente no lo traje, pero la portada tiene a Nini Marshall agarrándose la cabeza. Está disponible online en la página de la SAECA y lo pueden bajar. Recopila entrevistas, recopila análisis de la situación de archivos en ese momento, en el 2010, y recopila también una serie de datos vinculados a determinados archivos, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en Córdoba y en Santa Fe, y La Pampa. En principio, el proyecto de esta publicación ponía a los investigadores enfrente de los archivos. Decía, el planteo que estaban haciendo desde ese momento los primeros integrantes de la Comisión de Archivos era: vamos a los archivos y no estamos consiguiendo lo que queremos, no sabemos qué materiales hay, no sabemos cómo conseguir nuestros objetos de estudio. Pensemos que somos investigadores de cine audiovisual, si no podemos acceder a los materiales difícilmente puedan realizarse las investigaciones que soñamos. Pero lo cierto es que esta contraposición entre investigadores y archivos al momento de la publicación ya quedó caduca, porque en el momento mismo de la presentación, que se hizo una presentación en el Festival de Cine de Mar del Plata, los mismos archivistas estaban planteando de por qué se oponen a nosotros si tenemos que estar trabajando juntos. Lo cierto es que con el tiempo algunos investigadores e investigadoras han llegado a la conclusión, y creo que las nuevas generaciones sobre todo están planteándose esto de ¿pero por qué en contra de los archivos? ¿Por qué qué he hecho yo para merecer esto? Bueno, ¿qué hice yo? No colaboré con los archivos. Eso me parece que es la primera respuesta que podemos pensar ante ese título. Pero lo interesante es que se estaba dando un intercambio entre investigadores y archivos. Yo creo que el proceso de esta publicación, el proceso mismo de desarrollo de la publicación, hizo que los investigadores fueran a los archivos y hablaran con los responsables de archivos y empezaran a preguntarse por qué. ¿Qué es lo que está pasando en los archivos que no podemos acceder a los materiales? Estamos en un país donde no hay política de archivos, con lo cual esto, digamos, se hace sistemático, pero la victimización de los investigadores e investigadoras puede llegar a ser contraproducente para favorecer esta apertura de los archivos. Entonces, esta publicación es muy interesante por sus datos, pero marca una bisagra desde una perspectiva de los investigadores que van y exigen a los investigadores que vamos y colaboramos. Entonces, está bueno para tenerlo como referencia. Después, en el 2011, se hizo el primer encuentro, Conservar para Encontrar, Recordar, que se hizo acá en la FADU. El alma motora de este encuentro fue nuevamente Verónica Vitulio. Se hizo ese primer encuentro, que fue muy interesante. De hecho, intentando armar esta historia, volví a encontrarme con muchos videos de ese momento.
Fue muy interesante no solo por las exposiciones, sino también por otro espacio muy particular que no queda registro, pero fue muy interesante para los intercambios, que fueron los talleres. De mi parte estuve en un taller sobre legislación audiovisual y sobre derechos de autor, con lo cual fue muy interesante los intercambios y ver la problemática de los archivos en relación a los derechos de autor. Es algo que todavía sigue estando en el aire y todavía no sabemos muy bien cómo encararlo, pero estaba ahí y este tipo de espacios sirvió también para encontrarnos e intercambiar experiencias y saberes. Bien. Siguiendo con el raconto histórico, en el 2012 se hace el tercer Congreso Internacional. Esta vez los anfitriones son la Universidad Nacional de Córdoba. Tenemos ahí posibilidad de visitar el Canal 10, el CDA que tienen ahí en Córdoba. Y en el 2013 se hace un segundo encuentro de archivos y patrimonio audiovisual, en el Museo del Cine. Quizás este es un punto de divergencia porque después FADU continuó con sus encuentros, hizo un segundo encuentro y este sería el tercer encuentro, ¿no? Pero ese segundo encuentro también tuvo la misma dinámica de exposiciones y talleres que está bueno para destacar, y los talleres servían nuevamente para intercambiar experiencias. Quizás faltó darle una vuelta de tuerca a esas experiencias y plasmarlas por escrito y hacer propuestas. Entre el 2012 y el 2014 el presidente de la asociación fue Mario Carlón y la comisión de archivos estuvo a cargo de Verónica Vitulio. En ese periodo también se hizo el lanzamiento de la red de archivos audiovisuales, que es una iniciativa muy interesante, pero que lamentablemente no ha tenido continuidad porque requiere un esfuerzo personal bastante amplio, que ya veremos en todo caso cómo se puede llegar a encarar, pero la red de archivos audiovisuales de la Argentina existe, está en la página Los Contactos y en realidad habría que ver cómo volverla a encarar. En el 2014 se hizo el cuarto Congreso Internacional en Rosario, ya ahora bajo la presidencia de la asociación, la presidencia de la asociación a cargo de la doctora Clara Krieger. En el 2016 se hizo el quinto congreso en la Universidad de Quilmes y este año se hizo el sexto congreso en la Universidad del Litoral. 2016-2018 la presidencia estuvo a cargo de Pablo Piedras. ¿Qué pasó con la Comisión de Archivos en estos procesos? Bueno, acá debo hacer un mea culpa. Yo estuve a cargo de la Comisión de Archivos a partir del 2015, que fueron años muy complicados en función de los despidos que hubo en el Estado y en muchos archivos, y de hecho sistemáticamente los despidos que está habiendo en el Estado son de gente de archivos. Eso no es un dato menor y hay que destacarlo, no es un dato menor. Hay que tenerlo en cuenta. Las personas que están siendo despedidas en el Estado son gente que está a cargo de los archivos, tanto en TELAM como en la televisión pública, como en Infojus, por ejemplo. Pero bueno, bien, esto en realidad era un raconto así somero de cómo se fue dando el desarrollo de las actividades de ASAECA en relación a la Comisión de Archivos, y en realidad la propuesta es que ahora abrir a otras cuestiones que tienen que ver con el patrimonio y que los archivos audiovisuales no son solo el fílmico o el video o la imagen, sino que hay otras cosas vinculadas con el archivo y patrimonio que pueden funcionar. Así que muchas gracias. Bueno, y ahora Eva les puede llegar a contar sobre la situación de archivos, la memoria de la Comisión de Archivo del 2018, porque este año la asociación cambió de autoridades, con lo cual hay una comisión saliente y una comisión entrante, pero Eva les puede contar cuáles fueron las actividades de la Comisión de Archivo en los últimos 2 años. Bueno, en continuidad un poco con lo que comentaba Pamela, en la última gestión de ASAECA, una de las cuestiones que implementamos desde la Comisión de Archivos y Patrimonio fue empezar a organizar visitas, coordinar encuentros para los miembros de la asociación con los archivos que ya existen, ¿no? Visitas, por ejemplo, se hicieron visitas a distintas instituciones, como, bueno, las voy a encontrar acá para no errarle,
Bueno, visitamos el Museo del Cine, Pablo Ducros-Jiquén, se visitó la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación y el Museo de la TV Pública y también el Archivo Histórico de RTA. Esto es una actividad que la verdad que es muy positiva porque realmente en ese encuentro, como decía Pamela, entre los archivistas y los investigadores, nosotros conocemos cómo es la manera de acceder al material. En muchos casos nos encontramos que ellos tienen sus catálogos o su material en línea, que se puede consultar ahí, las formas de conseguir o de gestionar el material, así que es una actividad que nosotros los invitamos a todos los miembros de la asociación, si bien por ahora las visitas son en Buenos Aires, pero bueno, la idea es que cada vez estas visitas contribuyan a fomentar más las conexiones entre los investigadores, investigadoras y los archivistas. Otra de las acciones que se desarrollaron fue, se gestionó, digamos, poder publicar un libro, ¿sí? Esta idea de la publicación de un libro se dio a través de la presentación a un concurso, ¿sí? Que estaba financiado por el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de un programa de traducciones que se llamaba Programa Investiga Cultura. Y el libro que se eligió para la traducción fue el libro de Giovanna Fossati, From Grain to Pixel, el cual, bueno, en este momento está en proceso, todavía no se ha terminado, pero estamos terminando esta etapa de la traducción. Y además lo que podemos adelantar es que la autora se puso muy contenta y colaboró mucho con la traducción de este libro al castellano. El título del libro completo es From Grain to Pixel, The Archival Life of Film in Transition. Creo que es como una piedra fundamental importante para justamente ayudarnos, por lo menos en lengua castellana, a pensar qué es lo que está pasando con los archivos y con la transición hacia lo digital. ¿Y alguna cuestión más que se me está escapando por aquí? Bueno, nada, lo del Congreso, que ya lo comentó Pamela, y este pequeño último paréntesis de los racontos de la comisión. No es la única comisión que existe en ASAECA, hay varias comisiones de trabajo, por lo menos teníamos 6 comisiones, ahora se crea una comisión nueva que tiene que ver con agrupar temas de interés y vínculos entre los miembros. Es también, bueno, invitarlos a que conozcan la página web nueva de ASAECA, que se actualizó este año, que es asaeca.org. Y en el mismo menú principal de la página de ASAECA van a ver que hay una entrada que es Archivos Audiovisuales o Archivo y Patrimonio. Archivo y Patrimonio. Y ahí van a encontrar más información sobre nuestra comisión. Y además, bueno, los invitamos a que naveguen la página, las conferencias están en línea, se pueden escuchar, se puede trabajar con el material. La revista Imagofagia también está publicada en línea, así que bueno, estamos trabajando para generar cada vez más difusión de las actividades. Y bueno, los que quieran acercarse o preguntar, también es una forma de conectarse con la asociación. Eso es todo hasta acá de la información de la Comisión de Archivos. Bueno, un detalle. Sí. Con respecto a los congresos, uno los ve como lugares, como espacios muy lejanos, sobre todo si uno está recién empezando la investigación o está empezando a trabajar. Pero lo interesante de los congresos en relación a la comisión es que armamos mesas puntualmente de temas de archivos. De hecho, nos conocimos en una mesa que se hizo en el último congreso, así que como espacio de discusión y como espacio para plantear temas de archivos, el Congreso también es el lugar. Uno de los ejes, desde que existe el Congreso, siempre archivos y patrimonio, así que para tenerlo en cuenta. Bueno, y la idea ahora es que cada uno de nosotros, que somos investigadores y a su vez somos miembros de ASAECA, les queremos comentar un poco en qué estamos cada uno, cuáles son nuestros temas, nuestras preocupaciones. Lo que conversamos entre nosotros fue plantearlo más como una especie de charla y de comunicación, y a la vez que ustedes puedan conocer cuáles son nuestros intereses y nuestras experiencias como investigadores. No sé quién quiere empezar. ¿Alguien quiere romper el hielo? Yo empiezo. ¿Querés empezar? Presentate de vuelta por las vías. Hola, mi nombre es Rodrigo Sebastián, soy investigador de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata.
Bueno, vengo a contarles una experiencia que tuve haciendo mi tesis de grado con un archivo digital. Yo me interesa trabajar el cine ensayo y el ensayo audiovisual contemporáneo. Me pareció que un buen lugar desde donde empezar era empezar en los 60, en el cine político, a fines de los 60, y empezar en Argentina con Cine Liberación. Entonces estoy estudiando el pensamiento ensayístico de Cine Liberación. Como se trabajó mucho sobre La Hora de los Hornos, se ha escrito mucho sobre esa película, tenía que encontrar otros materiales o un enfoque original. Entonces estuve buscando qué podía hacer. Relacioné a Cine Liberación con más allá de La Hora de los Hornos. Trabajé el cine ensayo estudiando textos, analizando textos de Getino y Solanas, de Cine Liberación, y la película Operación Masacre de Jorge Cedrón, y la película de Realizadores de Mayo, Argentina Mayo de 1969, Los Caminos de la Liberación. Más allá de esto, yo veía en la bibliografía sobre cine ensayo que se estudió el periodo conocido como cine moderno, ¿no? Los 50-60, pero no había mucho sobre cine político, por lo menos en la bibliografía en español. Entonces también se me ocurrió reseñar un conjunto de films de la época que podía agruparlos para trabajar este problema del cine ensayo político. Entonces hay un texto de Glauber Rocha de 1970 sobre Solanas que habla sobre la vanguardia francesa, de la vanguardia norteamericana y sobre el cine latinoamericano, en el que Glauber Rocha dice: sobre La Hora de los Hornos descoloniza América Latina en la línea de Chris Marker y Horace Evans. Entonces me pareció que estaba bueno retomar esa afirmación de Rocha y ver esas películas, ¿no? Entonces ahí digo, bueno, algunas películas de Chris Marker había visto, pero me interesaban las películas de Horace Evans, un cineasta holandés, bueno, ahora es Países Bajos, no muy conocido acá, pero que en realidad es importantísimo en la historia del cine. Quise buscar la película El cielo y la tierra. El cielo y la tierra aparece como una cita en La Hora de los Hornos. Es un fragmento que son unos minutos que aparecen en la película de Getino y Solanas. Entonces digo, bueno, quiero encontrar esta película, quiero verla. Pregunté acá en Argentina, me dijeron como que era una película de difícil acceso. Estuve leyendo un poco sobre la obra de Horace Evans. Hay un libro fundamental que también habla sobre cine ensayo y que un poco critica esos estudios que se concentran en el cine de Godard, Farok y Kluge y de los últimos 30 años más o menos. Entonces hace esa crítica como que hay muchas otras tradiciones del cine ensayo. Es el libro de Thomas Waugh, Horace Evans, La conciencia de Conscience of Cinema, la obra completa de Horace Evans. Es un libro monumental de 1000 páginas que está en internet. Bueno, estuve leyendo ese libro, encontré que El cielo y la tierra es una película también que un investigador como Waugh, que tiene acceso al archivo de Horace Evans, dice que es de difícil acceso. Entonces pregunté acá en Argentina, no la encontraban, pregunté a colegas de ASAECA, empecé a buscar en internet, encontré que la película estaba en un archivo de Italia, así que lo cual estuvo bien porque me dio la pauta de que no es un film inexistente o perdido. Había llegado más o menos a eso, y encontramos con Marco Cátulo, que es el encargado de la Biblioteca Aquilea de la ciudad de La Plata, que hay una fundación que se llama Fundación Horace Evans de los Países Bajos, en Nijmegen, que es la ciudad natal de Horace Evans. Ellos se encargan de administrar el archivo no fílmico de Horace Evans. Son miles de archivos que fueron digitalizados, documentos, especialmente fuentes primarias, documentos sobre la producción de las películas. La página es horaceevans.nl, evans.nl. Es una fundación que fue creada en 1990 por Marceline Loridan Evans,
cineasta que filmó con Jory Stevens, fue su esposa. Quizás la conozcan de haberla visto en Crónica de un verano. Es la mujer que estuvo en el campo de concentración y habla sobre su historia, de su padre que murió. ¿Se acuerdan de esa mujer en la película de Roach? Bueno, esta fundación, como les dije, administra los archivos no fílmicos y hace públicos una gran cantidad de documentos que están todos en la web. La mayoría están en neerlandés, así que en realidad es difícil. Pero bueno, nosotros nos contactamos con esta fundación y nos escribieron muy rápido, realmente en menos de una semana, y nos contactaron con el Museo del Cine de Países Bajos. El Museo del Cine de Países Bajos nos enviaron una copia digital de la película con gran calidad, gran definición, lo cual fue increíble. Ellos te envían un vínculo, nosotros pudimos ver la película durante un mes, la película también presentaba la imagen de una marca de agua. También fue difícil porque no es una película que el texto, los comentarios están en francés, así que en realidad para que sea totalmente accesible a nuestro espacio tendríamos que traducirla al castellano, ¿no? Pero estuvo muy bueno conseguir esa copia y poder hacer el trabajo en relación a eso. Quería comentarles... Bueno, yo acerca de esto en realidad me interesó mucho la invitación de Eva porque cuando sucedió esto yo escribí un artículo que fue publicado en Tierra en Trance en el 2016, en octubre, y en el momento en que fue publicado el artículo ya se volvió anacrónico porque cuando yo publiqué, escribí que el film permaneció no accesible públicamente hasta hace poco y quizás no visto en nuestro país por más de 4 décadas, aunque sí vislumbrado en el film argentino de 1968. ¿No? Ya se cumplen 50 años, ahora voy a comentarles algo sobre las celebraciones, pero yo escribí este artículo y no había visto Cuatreros, que se estrenó en el 2016, y en Cuatreros, después de esto, no sé, creo que el mismo año, fin de año, veo Cuatreros y veo que en Cuatreros Carrie cita El cielo y la tierra, ¿no? La película de Jory Stevens, que yo creía que era muy difícil de conseguirse y que era de difícil acceso. Le pregunté a Carrie de dónde había tomado los archivos que trabajó en su film y ella me dijo, son de coleccionistas privados y de Arca, solo mencionó como institución privada Arca, y de el Museo del Cine, los noticieros principalmente. Yo creo que el archivo lo tiene Fernando Martín Peña. No lo sé en realidad, es como... No puedo afirmarlo. Pero bueno, me interesó esta experiencia de haber conseguido este archivo digital en Países Bajos, que en realidad es una institución que tiene 40.000 películas y un archivo de acceso digital. O sea que en realidad están trabajando en digitalizar todo ese material para que sea accesible online. Me pareció interesante como también para pensar los materiales que son difíciles de acceder desde diferentes geografías, ¿no? Como estando acá, bueno, a mí me parecía difícil conseguir eso. Ahora sé que hay otras películas de Jory Stevens que todavía, sobre Indochina, Vietnam, él hizo 5. Hay una de 1970 que incluso retoma procedimientos formales o formas que están en la Hora de los Hornos, así que también me interesaba mucho eso, el diálogo, ¿no? Solana Getino ven El cielo y la tierra, que además ellos la proyectaban con otras películas latinoamericanas y tercermundistas en exhibiciones clandestinas o semiclandestinas. En el 66 empezaron a hacer esas exhibiciones que después llevaron a lo que iba a ser el cineacto, ¿no? Lo que ellos hicieron inventaron con la Hora de los Hornos. También Nemesio Juárez hay testimonios de que él habla de que pasaban en la película. Y también me interesaba, bueno, ahora quiero ver esta película de 1970, El pueblo y sus fusiles, que retoma un poco lo que hicieron en la Hora de los Hornos. Todo ese cine político sesentista como que estaba muy
Los cineastas estaban dialogando mucho, estaban creando mucho, mirando el cine de la época, así que me interesa mucho. Y para terminar, bueno, después de esto también leí a Ito Steyer, que no lo había leído, y ella habla de la imagen pobre, ¿no? Me interesa esta idea de este archivo de iFilm Museum, el Museo de Cine de Holanda, de Países Bajos, que no es una imagen pobre, se nota que es una imagen rica porque hay instituciones detrás de este trabajo con el archivo, y no justamente la copia. Ito Steyer habla del cine ensayo que circula en copias de calidad cada vez más degradada y circula en internet, y me interesa esta idea de que en realidad, bueno, estas instituciones permiten que este cine ensayo no parezca que está guardado por los estados o algunos estados que tienen políticas de archivo, pero que en realidad con una mínima gestión de enviar 2 o 3 mails se puede llegar a acceder a estos materiales que son muy interesantes. Así que eso nada más. Gracias. ¿Sí? No, me gustaría esto que decías de lo de Contreras y el cielo y la tierra, que justo acá en este encuentro está Leandro Listorti, que es quien se encargó del archivo de Contreras. Sí. Que después preguntar a él. Buenísimo, muchas gracias. Voy a hacerlo. Está hoy acá. Sí, ya sé. Gracias. Dale. Sí, como quieras. Bueno, sigo yo. Yo había pensado algo para comentar, pero no sé, escuchándolos me da ganas de hablar de otra cosa. Pero bueno, me voy a atener a lo que había pensado y en todo caso después si hay tiempo, Sí, porque hay varias cosas que buenísimo. un poco polémicas e interesantes para comentar, me parece. Incluso escuchándolos también pensaba que podría haber hablado de lo que yo estoy haciendo, pero en otro sentido, porque como decían, las posibilidades para trabajar con archivos, como decías vos, exceden a las películas. Hay un montón de otros materiales vinculados, se escucha, ¿no? Sí. Con las películas que a veces sirven para suplir la falta de esas obras, y personalmente me pasó que puede ser muy interesante también el trabajo con esos otros materiales. Esto que les comento son algunas cosas que me fueron pasando como parte de una tesis doctoral en curso que estoy escribiendo, con un poco de suerte terminando de escribir, que es sobre la literatura argentina del siglo XIX en el cine. Y yo había pensado aprovechar este espacio para comentar un poco sobre otra investigación que estoy empezando a pensar, que de alguna manera se desprende de esa, y que como título provisorio se llama Stories of Gauchos, entre la literatura nacional y el cine mundial. Y básicamente la idea es trabajar con un corpus de más de 10 películas que fueron producidas en Hollywood en la década del 20, con una temática argentina, y entre esas películas tenían un lugar bastante preponderante las películas de temática gauchesca y situadas en la llanura pampeana. Entonces, en función de esas obras y de las imágenes de la nación que ponen en juego, mi idea sería tratar de explorar diversas estrategias mediante las cuales un repertorio de temas, personajes, paisajes, argumentos que fueron difundidos por la literatura criollista a fines del siglo XIX y comienzos del XX, luego fueron proyectados globalmente y a su vez reapropiados por la cultura local. Dentro de ese corpus habría dos casos centrales, digamos.
Uno es la famosa escena de los 4 jinetes del Apocalipsis, en la que Rodolfo Valentino se viste de gaucho y baila un tango, que vendría a ser el caso inaugural y el modelo más acabado de un tipo de intercambio que se prolonga más o menos hasta finales de los años 20. La película, como saben, está basada en el bestseller de Blasco Ibáñez, que fue escrito en 1916 como una especie de alegato antibélico. Y la película, al igual que la novela, tuvo un éxito masivo muy importante y consagró a Valentino como estrella internacional, ¿no? El emblema gaucho era en este sentido funcional a una exotización de la identidad argentina como mercancía exportable y a la presentación de una idea de masculinidad latina que por primera vez visibilizaba la existencia del público femenino como un fenómeno diferenciado. Y como prueba del éxito de esta operación, se pueden mencionar algunas películas que siguieron en esos años y que estaban construidas en base a una fórmula parecida. La mayor parte de estas películas están perdidas. Por ejemplo, El Diablo Santificado, en la que Valentino interpretaba otra vez a un personaje gaucho, o también otras como Amor Argentino y The Temptress, basadas en relatos de Blasco Ibáñez que también transcurrían en La Pampa. Ese sería, digamos, el primer núcleo. Y el otro giraría alrededor de una película del año 27 que se llamó The Gaucho, que supone otro modelo de masculinidad más asociado con las películas de aventuras de Douglas Fairbanks. Al igual que en el caso de Valentino, la aparición de una estrella como Fairbanks en una película de temática argentina y gauchesca redundó en la creación de nuevas películas sobre el tema. Una de ellas se llamaba The Charge of the Gauchos, en castellano es Una nueva y gloriosa nación, sobre la cual Andrea Cuarterolo estuvo investigando, y es una adaptación de la historia de Belgrano de Mitre, que Julián de Ajuria, que fue el productor de Nobleza Gaucha, produjo en Hollywood con la idea de levantar el concepto argentino en el mundo, ¿no? Esto según las propias palabras de Ajuria, que fue el productor. O sea, es una película hecha por un productor español en realidad, pero que vivía en la Argentina, y realizada en Hollywood, con la intención de hacer una película masiva que mejorara la imagen argentina. Y después hay también un cortometraje que se llama The Galloping Gaucho, del año 28, que es un corto de Disney, de Mickey Mouse, que es una parodia de la película de Fairbanks. Entonces, estas películas serían el corpus principal, y a su vez se pueden relacionar con otras de temática similar que fueron producidas en Hollywood en la misma época, ¿no? Solamente para que se den una idea de los títulos, son por ejemplo Wind of the Pampas, Soul of the Gaucho, Flame of the Argentina. Es decir, había algo con la Argentina en la década del 20 en el mundo, y eso en algún momento se perdió, digamos, o pasó a ocupar otro lugar.
Entonces, de Valentino a Mickey, del 21, que es la fecha de Los Cuatro Jinetes, al 28, que es la fecha de este corto. Las historias con gauchos en Hollywood parecen recorrer todo el arco genérico que va del alegato antibélico a la farsa caricaturesca. Mi impresión es que a fines de la década hay dos situaciones que parecen poner fin a este proceso de diálogo, que son, por un lado, desde el punto de vista técnico, las barreras lingüísticas que impone la llegada del cine sonoro impidieron que las celebrities de Hollywood siguieran interpretando personajes latinos con la misma fluidez que les facilitaba el cine silente, ¿no? Y eso repercute negativamente tanto en la circulación local como global de este tipo de películas. Y desde un punto de vista histórico, la situación de Argentina ante la tormenta del mundo, tomando la expresión de Alperindongui, determinada por la crisis económica del 29 y el golpe de Estado de 1930, tuvo varias consecuencias. Por un lado, afectó fuertemente las visiones optimistas sobre el pasado nacional e hizo cada vez más difícil para un imaginario estadounidense también marcado por la crisis proyectar sobre la Argentina las imágenes nostálgicas del oeste norteamericano como un tiempo mitologizado. Y por otro lado, para el imaginario argentino ya no era tan sencillo proyectar sobre la historia estadounidense un futuro posible o deseable, justamente por la distancia que imponían estas crisis económicas y políticas. Entonces, a partir de este momento, las incursiones de Hollywood en temáticas criollistas, al menos esta es mi impresión, ya no van a tener ni el éxito ni la frecuencia de los años 20. Esto no quita que pueda haber algunos ejemplos, pero son ejemplos más bien aislados, como por ejemplo Way of the Gaucho, la película de Turner del 52, o Savage Pampas de Fregonese, que en realidad es una remake de Pampa Bárbara, pero son casos más bien aislados. Por ejemplo, en el de Fregonese es casi un gesto nostálgico de un director que vuelve a hacer su propia película. ¿Cómo estamos de tiempo? 3 y 5. Entonces, para abordar este ida y vuelta entre literatura nacional y cine mundial, mi abordaje, digamos, implicaría reunir enfoques de diferentes campos. Por un lado, los estudios literarios y de análisis cultural, también los estudios sobre cine y, obviamente, los estudios historiográficos. Desde una perspectiva teórica, me interesaba utilizar la noción de literatura mundial, que estuvo bastante en boga en las últimas décadas en el ámbito de los estudios literarios y tuvo a su vez su acogida en el ámbito de los estudios fílmicos. Básicamente tiene que ver con recuperar una idea de Goethe del comienzo del siglo XIX, que es la idea de la Weltliteratur, y que hablaba del fin de las literaturas nacionales, ¿no? Y el advenimiento de una época que es la época de la literatura mundial. Esto fue, les decía, puesto en circulación nuevamente hace algunos años, cuando
retomando los planteos de Jameson acerca de las literaturas del tercer mundo como una amalgama de formas extranjeras y materiales locales, críticos como Franco Moretti y Pascal Casanova se convirtieron en las figuras señeras de esta polémica, que se basaba en la descripción de un mundo literario formado por centros y periferias y por un sistema desigual de relaciones de legitimación y configuración estética. Esto con el tiempo se fue expandiendo hacia nuevos horizontes, como los estudios sobre literatura mundial en América Latina. Por ejemplo, el libro de Mariano Siskin de hace un par de años, o Efraín Cristal también tiene algunos textos en ese sentido. Y también los estudios fílmicos por el propio Moretti, que no sé si lo conocen, es el hermano de Nani, y tiene sobre la cuestión del cine un texto que se llama Planet Hollywood, en el que retoma algunas citas de Glauber Rocha. Y la aplicación de la idea de literatura mundial al ámbito de los estudios fílmicos dio como resultado, de manera previsible uno podría decir, la idea de que Hollywood constituye el centro del cine mundial, de la misma manera que París había sido el centro del mundo literario en el siglo XIX, ¿no? Y varios autores fueron retomando esto desde una perspectiva latinoamericanista. Como por ejemplo el libro de Paranaguá, bastante citado. Lo que a mí me llamó la atención es que después de varias décadas con debates alrededor de estos temas, si bien existen trabajos que repararon en las relaciones entre literatura nacional y mundial o entre cine nacional y cine mundial, no abundan los abordajes que combinen ambas perspectivas y se concentren en las relaciones entre literatura nacional y cine mundial. Entonces, un poco con el objetivo de proponer un cruce de estas características, a mí me interesan figuras como la de Blasco Ibáñez, que gracias al conocimiento de las tradiciones locales que había tenido por su experiencia al vivir en Argentina y al éxito global de sus propios relatos que luego fueron llevados al cine, permite conectar la literatura nacional con la mundial y a su vez con el cine mundial y nacional. No, me estoy extendiendo un poco, ¿no? ¿Cómo? Practicando para la defensa. En primera instancia, este cruce requeriría una reflexión sobre la cuestión del criollismo, que fue trabajado en los estudios sobre cine argentino. Hay como un texto bastante citado que es el de Lina Tranchini, que fue pionero porque lo que hizo fue básicamente tomar la tesis del libro de Prieto, que es el discurso criollista en la formación de la Argentina moderna, y aplicarlo a los estudios sobre cine, modificando la periodización que hace Prieto, que sostiene que la literatura criollista se termina hacia 1910, cuando la Argentina entra en su etapa moderna. Lo que dice Tranchini es que en realidad ese fenómeno sigue, pero sigue ya no tanto en la literatura como en el ámbito del cine. Luego, en los últimos años hubo otros libros que de distintos modos vinieron a repensar la periodización de Prieto.
llevándolo, por ejemplo, al ámbito de la radio o hacia otras geografías más allá de la pampa tradicional. Entonces, en este sentido, retomando la categoría de novela popular con gauchos que introdujo Alejandra Laera para aludir a la narrativa de Eduardo Gutiérrez como primera matriz histórica de la cultura popular masiva en Argentina, la idea que yo tengo sería pensar en este concepto de historias con gauchos hollywoodenses o stories of gauchos para referirse a las películas que en la década del 20 producen una mundialización de la cultura criollista. Hay un antecedente claro que es el libro de Diego Curubeto, no sé si lo conocen, que se llama Babilonia Gaucha, que menciona varios de estos films que yo estoy comentando, pero no los incluye a todos ni los vincula con la cuestión del criollismo. Luego, sobre las películas de Valentino, hay varios estudios de caso aislados, pero no focalizan en el vínculo de estas películas con otras de temática criollista de la misma época, sino que más bien tienen que ver con la cuestión del público femenino o con la relación con la cultura argentina de la época. Esto sería entonces en cuanto a la producción de estas películas, que sería la primera parte del proyecto, y la segunda tiene que ver con cómo esto repercute localmente y a su vez modifica el fenómeno del criollismo en la cultura argentina, y ahí es donde aparece la cuestión también del archivo, porque esto se puede ver en una serie de materiales que van más allá de las películas mismas, ¿no? Por un lado está la recepción de estas películas en la prensa argentina, y en ese sentido se pueden diferenciar tentativamente dos tendencias. Una que cuestionaba la falsedad, digamos, del cine norteamericano a la hora de abordar temáticas argentinas. Fue muy criticada, por ejemplo, Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Y otra condicionada por diferencias de género, que resaltaba la popularidad de la imagen del Latin lover entre el público femenino. Luego estarían las reacciones más bien del campo intelectual. Por ejemplo, un escritor como Roberto Alt escribió con bastante desdén acerca de Valentino, pero a la vez advertía el potencial emancipatorio que había en sus películas por la capacidad que tenía de moldear imaginarios. Algo de esto está en el libro de Patricio Fontana sobre Roberto Alt. Incluso varias décadas después, Bioy Casares se refiere al protagonista de Los Cuatro Jinetes como, dice él, un gaucho de cinematógrafo cuya influencia se puede extender a un plano incluso sociológico a partir de la observación, dice Bioy, de que los nuevos retoños del gaucho se visten según el sastre de Rodolfo Valentino. O sea, la gente del campo en Argentina empezó a imitar a Valentino y a vestirse como se vestía Valentino en lugar de como se vestían los gauchos, entre comillas, genuinos. La figura de Fairbanks, en cambio, parecía gozar de mayor aceptación entre intelectuales. Por ejemplo, Homero Manzi le dedicó un poema a Fairbanks, y justamente me interesa Manzi porque él a su vez ocupó un lugar importante como guionista en esta suerte de auge o de resurgimiento del criollismo en la década del 30 y el 40.
Y precisamente los cambios en el cine criollista en esta época delinean una última modalidad de la recepción local de estas historias con gauchos hollywoodenses. Y tiene que ver con una suerte de deseo que se tornó habitual en el cine argentino de definir el criollismo o un criollismo genuino, que sin embargo parecía influenciado por esas mismas películas extranjeras, no solo porque erotizaba la imagen del gaucho, sino también porque, siguiendo el modelo de esa escena famosa de Valentino, se cruzaba con el imaginario del tango, y ahí aparecen las películas de Gardel, y también porque se puede ver la influencia de estas películas en otros medios más allá de la literatura y el cine. Y algo de esto sí fue estudiado, por ejemplo, por Florencia Garramuño, por Matthew Carouge, a partir de estudios sobre la criollización del tango, que sin embargo no focalizaron en estas películas. Entonces, para cerrar, 3 hipótesis preliminares, que serían, primero, que en la década del 20 la literatura criollista es reelaborada por el cine de Hollywood como un conjunto de imágenes capaces de ser proyectadas por el Star System y de resultar atractivas para audiencias cinematográficas globales, que combinan y también desagregan públicos femeninos y masculinos de diversas maneras. Segundo, ese recorrido impacta en la elaboración de contenidos a nivel local, provocando diferentes efectos, entre los que sobresalen una erotización de la imagen del gaucho y una criollización del imaginario del tango. Y tercero, el momento de circulación mundial del criollismo a través del cine modifica el discurso criollista en la cultura argentina a través de la introducción de un criterio de valoración que diferencia un criollismo presuntamente espurio de otro que se pretende más genuino. Eso sería. ¿Puedes dejar el teléfono si vienes Sí, ahora? ¿Querés que te ponga la Vos me podías hace tiempo. ¿Cuál te...? Esta. Sí. Acá abajo, ahí. ¿Cómo es pantalla completa en esta aplicación? Uy, perdón. Doble clic sobre la imagen. Ah, ¿vos sabés cómo poner pantalla completa? Quizás doble clic sobre la imagen. A ver, dale. A ver, los dibujitos de abajo de todo esto. Pero no anda el Ah, no. Ah, ese es el mouse. Sí, ese es el mouse. A ver. Pasa que es un PDF, no es un PowerPoint. Pantalla completa. Ahí está. Bueno, en mi caso, yo soy Eva Noriega y lo que presenté o lo que organicé para comentarles hoy es un poco una investigación que yo empecé hace unos años, la estoy llevando a cabo de una manera más sistemática desde que empecé a cursar una maestría en artes, en teoría del arte, y esto está enfocado a lo que son las artes audiovisuales, es decir, la última letra de ASAECA, esa A casi que se cae. Bueno, yo me agarro de ahí, y dentro de esa propuesta de investigación un poco más sistemática que empecé a trabajar, a mí me interesó siempre, en cuanto a los archivos, la capacidad de producir discursos, pero ahora, digamos, en la era digital y también en periodos anteriores, prácticas que se llamaban, por ejemplo, en la época de los noticieros argentinos o en la época del cine silente, se llamaban, no sé, cine de montaje. Ya había varias experiencias desde los inicios del cine.
Luego empieza a tomar forma de la mano de cineastas más experimentales y empieza a ser llamado como found footage en inglés. Se lo conoce como metraje encontrado. Y entonces a mí me empieza a interesar mucho la producción de películas y de discursos a partir de archivo. O sea, yo investigo más que nada qué es lo que hacen los artistas, los cineastas, los videastas con el archivo. Cómo lo interpelan, cómo se lo apropian y qué producen, qué sentidos producen a partir de eso. En la actualidad, una de las ideas en las que, más allá de los distintos enfoques, estamos todos de acuerdo es que el cine de found footage es cualquier cosa menos algo homogéneo. No es una tendencia, no tiene rasgos afines, no se los puede englobar o caracterizar a todos por igual, así que por ahora seguimos llamándolos prácticas de cine encontrado. Cine encontrado es una de las versiones en lengua castellana que yo me siento más afín, y además es el título de un libro que fue una de las primeras producciones bibliográficas de Argentina sobre el tema, que es un libro compilado por Leandro Listorti y Diego Terotrola. Ellos lo publicaron en el Bafisi del año 2010. Y justamente ese libro era la presentación de un ciclo que habían programado para el Bafisi de cine de found footage de cineastas, en su mayoría extranjeros. Yo creo que este libro, que bueno, después pude conseguirlo, después se agotó, hoy en día es casi un fetiche que se puede conseguir en el Mercado Libre, pero casi está agotado. De hecho el mío lo perdí. Me parece que ese libro, que está como minimizado su efecto en lo que generó para mí en el campo de la producción audiovisual argentina, fue quizás como una puerta de entrada para que muchos realizadores empezaran a pensar como una posibilidad mucho más cercana de trabajar y de producir contenidos a partir de archivo. Así que este libro es del 2010, se llama ¿Qué es y a dónde va el found footage? ¿Qué es y a dónde va el cine encontrado? Y hoy en día se puede encontrar en Google Books dentro de lo que es las publicaciones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, las prácticas del cine encontrado, una de las posibles formas en las que yo estoy pensando encararlo es el found footage y la experiencia de los bordes. Justamente no tiene sentido para mí hoy en día tratar de definirlo al cine de archivos como género, ni afirmativa ni negativamente. Me parece que son prácticas que relacionan el cine con otras prácticas por ahí más artísticas, archivísticas. Incluso hay muchas producciones institucionales encaradas de found footage, desde señales de televisión, museos, archivos. Entonces es como muy difuso las producciones hoy en día para poder englobarlas a todas juntas. Pero el concepto de los bordes justamente es una de las formas que yo tengo para ir investigando estas producciones, porque el cine de found footage generalmente tiene esta cosa donde se combina un poco ciertos recursos del lenguaje más experimental, de trabajar con imágenes puras, con imágenes sonoras, con el ritmo, con el montaje, a veces con detalles de la imagen que van generando como un diálogo o una sinfonía. También se relaciona con prácticas documentales de todo tipo, ¿no? Ya les decía, desde el cine de compilación, el cine de propaganda, el cine collage, prácticas más contemporáneas, digitales, como el mashup, el remix, los memes, GIF muchas veces. Bueno, todo eso podría entrar dentro de los bordes o de los límites del found footage, si bien hay como un periodo donde pareciera ser que es más fácil de definir, que es el periodo fílmico, digamos, desde la década de los años 20 hasta la década del 70. Muchos cineastas conseguían o encontraban por azar material fílmico y producían material fílmico a partir de eso. Entonces parecía que era mucho más sencillo definir el found footage de lo que es hoy en día, ¿no? De lo digital, lo fílmico digitalizado, experiencias hechas a partir de computadoras, vienen a complicar un poco más la definición. Pero bueno, hay unas ideas o conceptos que son los más generales, que se aparecen vinculados al cine de found footage, que son
la idea de cine de apropiación, la idea de reciclaje y también la idea de desmontaje. El concepto de apropiación yo lo encontré en muchos autores de distintas nacionalidades y hay como una especie de espejismo que parecía ser que el concepto de apropiación nos permite, es un término como inocuo, que permite explicar cualquier tipo de producción en cualquier contexto, de cualquier nacionalidad. Y para mí, yo creo que hay que empezar a encontrarle también los límites y los problemas a los conceptos. En mi caso, no me siento muy cómoda justamente con las películas que yo trabajo para usar el concepto de apropiación, así que a veces lo tomo, a veces lo suelto, pero cada vez me resulta un término más problemático. Por el contrario, una palabra como reciclaje, que está muy generalizada en otros campos, como el diseño, la vida cotidiana, no sé, políticas públicas, etcétera, aplicado a pensar los recursos y el lenguaje del cine que trabaja con material de archivo, es un concepto súper interesante. Yo últimamente estuve haciendo una traducción de un texto de Rick Prelinger que se llama Siempre hemos reciclado. Prelinger está ligado a una página de internet que se llama archive.org y ellos se han encargado justamente de recolectar todo este cine efímero, material de archivo sin derechos, películas huérfanas, las han digitalizado y están disponibles en internet en esta página que es archive.org. Y el concepto de reciclaje para Prelinger es un concepto para mí mucho más desacralizado, más operativo y mucho más rico, porque justamente lo que él plantea es que el cine como maquinaria, como medio de comunicación, como industria, siempre funcionó a partir del reciclaje. No es solo un recurso que pueda ser pensado como de los artistas de vanguardia, de los periodos contemporáneos. No es algo que ahora reciclamos por la conciencia ambiental y el calentamiento global y esta idea de pensar cómo traducir al lenguaje de las imágenes lo que nos pasa en relación a la ecología, al planeta, etcétera, sino que la idea del reciclaje él la piensa como un recurso más bien tradicional, algo que siempre se hizo, desde la industria, desde los noticieros de la televisión, desde la publicidad, las mismas películas, ¿no? Por ahí yo pensaba cuando él mencionaba estas películas del cine silente, muchas veces los famosos planos panorámicas de un western o las famosas imágenes de las montañas, esas imágenes se usaban en diferentes películas. Era una idea común, digamos. Dentro de un género había un determinado stock de imágenes, stock footage, que se utilizaba indistintamente en varias películas. Entonces el concepto de reciclaje para mí es como mucho más amplio y me permite justamente vincular cosas que hay otras ideas las separan, ¿no? Por ejemplo, para mí el reciclaje puede ser en términos de cine digital, en el found footage más experimental, o incluso dentro de instituciones como un canal de televisión o películas dentro de lo que es el mainstream. Entonces, bueno, el reciclaje y el desmontaje, que es un concepto que lo trabaja Eugeni Bonet, es un teórico español, no sé si es español, pero el texto está en español, y él plantea justamente esta idea de, para contraponer el cine de montaje, que es como se pensaba al cine más experimental de la década del 30 al 50, él plantea un cine de desmontaje, o sea, no se trata tanto de construir una narración con fragmentos, sino de desarmar los clichés, los leitmotiv, los lugares comunes del cine de géneros, o sea, una propuesta más bien modernista o de cine de vanguardia, de desarmar las formas en las que uno piensa o está acostumbrado a, por ejemplo, a ver cómo se utiliza el archivo en una película. Bueno, nada, les cuento un recorrido, voy a apurarme así Pame tiene tiempo también, porque estamos sobre la hora. Pero les quería comentar un poco en esta experiencia de recopilar información, de buscar películas, cómo fui armando mi corpus y cuáles son las vicisitudes con las que me encuentro ahora, como para pensar una forma de sistematizarlo a esto. Cuando yo empecé a considerar qué películas eran relevantes para el corpus de mi investigación, justo en ese momento aparecieron dos películas, en estos años recientes, dos películas muy importantes, producidas en Argentina, porque mi investigación es sobre el found footage hecho en Argentina, que son la película NK, un documento de Adrián Caetano, que fue la película que él
lo contrataron, o fue, digamos, un encargo que se le hace para que haga una película sobre la figura política de Néstor Kirchner, y esto se lo encargan con posterioridad a la muerte de Kirchner. Y la otra película que yo incluí fue Cuatreros, de Albertina Carri. NK es del 2013 y Cuatreros es del 2016. El tema es que cuando yo empecé, bueno, a partir del libro de Listorti y Terotrola, a partir de la investigación, a partir de estas dos películas que tuvieron como un impacto muy, muy grande, no solo mediático, sino también en la crítica y hacia lo que es la recepción cinematográfica. En esos mismos años empezaron a aparecer otras producciones que yo también las estuve revisando y las estoy incluyendo. Por ejemplo, y esto acá es importante, un poco hoy lo mencionaba Pame también al comienzo, la fugacidad de los archivos. Yo incluí Huellas de un siglo en el Bicentenario, no sé si lo vieron, pero es un ciclo documental de micros documentales de historia argentina que abarcan todo el siglo XX, y esto lo realizó la televisión pública a partir de un proceso de digitalización de los archivos de la televisión pública y en convenio con otros archivos de Argentina como el archivo el AGN, por ejemplo, y el Museo del Cine, entre otros. Y bueno, y contrataron o fueron encargados a unos 4 o 5 directores muy reconocidos de documental de Argentina, y esto se pasó por la televisión pública y después estaban disponibles en línea. Desconozco cuál es el destino hoy en día de este material, si sigue estando disponible en línea o no, pero fue muy impactante, tuvo una repercusión muy importante, y además este material se diseñó acompañado por una serie de cuadernillos de historia que se distribuían a través del Ministerio de Educación para que las escuelas trabajaran justamente esta relectura o esta mirada nueva sobre la historia de este siglo que acaba de terminar. Otra de las producciones que surge también en este momento, Huellas de un siglo, es del 2015, y un año antes, creo, en el 2014, el Museo del Cine produce Sucesos Intervenidos. También, acá ya no es una propuesta de un productor, como en el caso de NK, o de una directora, como Cuatreros, sino que también es una propuesta de trabajo con found footage que parte de una institución que es el Museo del Cine. El Museo del Cine, para continuar con una política de difusión y visualización de su acervo, tengo la palabra pegada, convoca a 25 directores y directoras de Argentina a que cada uno intervenga material de lo que son los sucesos argentinos, que es un noticiario fílmico de Argentina que abarca varias décadas de la historia argentina. Y en esta convocatoria, digamos, cada uno tiene la libertad, más allá de la duración, que no podían pasarse de los 3 minutos, de hacer lo que quieran con ese archivo. Entonces, la verdad que como propuesta es muy interesante para mí para abordarla, por la apertura justamente que hace el archivo hacia los artistas, por poner el material a disposición y darles la libertad para que ellos trabajen con eso como quieran. Pero después, en realidad, a los fines de los temas y los recorridos que yo estoy haciendo, como son cortos que no se vinculan entre sí, estoy pensando en tomar algunos de ellos, seleccionar alguno que sea más pertinente para vincularlo con mis experiencias de archivo. Pero bueno, son producciones que además tienen que ver con un pasaje de digitalización, de difusión, de visualización, y además este material después circula. Estas películas que yo les estoy contando se pueden ver, no sé si están disponibles, pero sí, se proyectaron en Bafisi, en varios festivales. Bueno, no sé, el museo se encarga de difundirlos. Y el último, perdón, me falta una imagen. Este último corpus que yo agregué es particularmente, yo le tengo mucho cariño porque es una serie de, creo que son 2 series justamente de producciones claramente de found footage de una duración de menos de 3 minutos. Estamos hablando de 24, 25 cortometrajes que fueron producidos por los archivos Prisma, que hoy creo que cambiaron de nombre, se llaman Archivos RTA. Estos cortometrajes fueron producidos por Archivo Prisma y el Archivo Histórico de RTA, y tenían una doble misión que era los medios públicos
hasta el 2015, iniciaron un proceso de digitalización de todo el acervo de medios públicos, de lo que fue Radio Nacional, o sea, archivos sonoros, y de todos los archivos de la televisión pública, que eso estaba en diferentes formatos analógicos. Eso se fue digitalizando, se fue generando como un inventario de eso y se ponía a disposición en la web, tanto en la página de RTA como en YouTube. Entonces se encargaron a un grupo de realizadores que trabajaran haciendo unos pequeños cortos, también con total libertad, digamos, realizativa, para generar la visibilidad de estos archivos. Y por cada uno de estos cortometrajes que se publicaban, ustedes podían ir a un link y ver el archivo completo, que por ahí era un discurso, o eran 15 minutos, o era una transmisión entera de televisión. Pero bueno, la idea es que acá el found footage está, por un lado funciona esta cosa, ¿no?, de libertad a la hora de experimentar con el lenguaje, de generar sentidos, cierta relación ligado a lo digital, a la circulación, a través de distintos medios tradicionales y digitales, pero también la idea de las instituciones más tradicionales como los medios públicos y la televisión pública, de alguna manera de poner a circular, a la vez que ellos están constantemente generando información actual, digamos, con nuevas tecnologías, poner a la vez a circular los medios producidos en el pasado. Y una de las formas que ellos encontraron fue a través de producciones de found footage, digamos, ¿no?, generando nuevos sentidos a partir de imágenes viejas. Entonces, nada, a ver si no me olvido lo que quería comentar acá. Bueno, por un lado, yo fui abriendo este corpus que me permitía tener como una mirada de la época y poder empezar a encontrar ciertos rasgos de esta época que tiene que ver con la circulación y la producción del archivo, del cine con archivo. Pero por otro lado, había otras cuestiones que a mí me volvían a llevar estas dos películas iniciales con las que yo había iniciado la investigación. Y ahí, digamos, la idea de película, la idea de obra, la idea de producción se empezaba a hacer agua, a la vez que también el concepto de apropiación, ¿no? Entonces, con el caso de la película de NK, en realidad lo que yo fui dándome cuenta es que era mucho más importante el proceso que la obra, en el sentido de que un mismo proyecto audiovisual que surgió a partir de, con posterioridad a la muerte de Kirchner, de realizar una película que reflejara, digamos, de una manera sus hitos políticos, en ese proceso lo que pasó es que se dio origen a dos películas diferentes. Por un lado tenemos la película de Paula de Luque, que es un documental que se llama Néstor Kirchner, la película, que Paula de Luque la dirige y la estrena de manera comercial en salas de cine en el año 2012, donde ella utiliza ese material de archivo que se había producido durante el proceso de realización y además filma entrevistas nuevas. Pero luego, por una serie de vicisitudes que se dan en la producción de esta película, al año siguiente, en el año 2013, Adrián Caetano lo vuelven a convocar para que él termine su versión de la película, que había quedado inconclusa, y él termina estrenando la película NK, un documento de Caetano que es claramente mucho más de found footage que documental, y en esta película Caetano utiliza solamente el material de archivo que se había conseguido anterior al fallecimiento de Kirchner. No utiliza ninguna imagen posterior. Sí usa imágenes de una película de Herzog, pero que igual son posteriores. Entonces acá empiezan a aparecer cuestiones como que yo no puedo analizar una película de manera ingenua, así con la vieja tradición, ¿no?, de enfocar el estudio en una película y descuidar todo lo que implica, todo lo que estoy dejando afuera. O sea, el proceso de producción, el contexto político, la otra película que surge de este mismo proyecto. Entonces, bueno, esa es una de las cuestiones que me llevan a abrir un poco más el campo de investigación. Y una cuestión que encontré junto con las dos producciones a partir del material sobre Néstor Kirchner y de la película de Cuatreros, es que primero a mí me generan las películas una especie de apertura a lo político. O sea, involucrarme en lo político para poder hacer un sentido de eso, y que las dos películas proponen una apertura a la política y a lo que implica, o a la dimensión política del trabajo con material de archivo. Bueno, y el último detalle, y ya
ya vamos a ir cerrando un poco esto, es, a ver si lo tengo acá, que fue lo último que puse. Bueno, y en el caso de Carrie, de la película Carrie, Cuatreros, otra de las cuestiones que pasaba es que la película en sí no es un proyecto concebido solamente como película, es un proceso que lleva varios años a la realizadora y en el cual la misma película empieza a generar una especie de resonancias y de ecos y va creando su propia genealogía con otras obras a las que está vinculada la misma realizadora. Por ejemplo, en el caso de la película de Cuatreros, uno no puede dejar de mencionar experiencias incluso anteriores, yo no las tomo en cuenta para mi trabajo, pero sé que han existido, a la instalación video que ella realiza en el Parque de la Memoria, que se llama Operación Fracaso, o El Sonido Recobrado. Ella lo hace en, perdí la fecha, a ver si lo tenía por acá, bueno, no me acuerdo ahora, pero Operación Fracaso y El Sonido Recobrado es del 2015. Entonces acá lo que empieza a hacer la directora es a explorar formas de trabajar con el archivo, de apropiarse, de desarmarlo, pero pensando en un espacio de cine expuesto, pensándolo para un espacio de galerías, de recorridos como museos, etc. Luego de esta instalación video, también lo que va a realizar Carrie es una serie de cortometrajes donde ella también se pone a trabajar con archivo y a pensar y a tratar de ver cómo el mismo archivo va modificando su mirada sobre lo que ella está trabajando. Yo me detengo en Pets, que es un cortometraje donde ella se apropia de un material del cine silente, es un material anónimo, pornográfico, de 35 milímetros, con el cual ella realiza un cortometraje y luego también termina haciendo una performance que se llama Animales Puros, lo hace en la BP17, en la Bienal de Performance 2017, donde vuelve a trabajar con estas imágenes de Pets, pero de una manera casi como experimentando en vivo, ¿no? Ella lo que hace al montar estas imágenes en vivo es una especie de práctica audiovisual que se puede emparentar con el ready-made, con el reciclaje. También es un proceso donde ella pone en juego su cuerpo, su voz, y a la vez se deja atravesar por las imágenes, se deja afectar por estas imágenes, y un poco la performance tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo la reflexión sobre el cine, sobre los archivos, sobre los efectos políticos de los cuerpos presentes y filmados, nos van modificando la mirada. Y bueno, y creo que, a ver si me queda algo más para nombrar. Bueno, y a partir de estos recorridos, ella termina haciendo Cuatreros, pero yo no sé si Cuatreros es el punto final de este recorrido. O sea, me cuesta pensar en esto de que todas las experiencias anteriores eran como antesala de la película. Creo que ahí hay un problema de revisar las jerarquías. La gente que estudiamos, o que los que encaramos de los estudios sobre cine, siempre jerarquizamos la película o el largometraje y diferenciamos otro tipo de producciones. Yo acá estoy tratando de poner toda la genealogía de sus experiencias con archivo al mismo nivel de importancia y a ver qué relaciones puedo sacar a través de ese análisis. Una de las cuestiones más importantes es la del cuerpo, el cuerpo atravesado por el archivo, y creo que lo tenía anotado por acá, pero si no, no importa. Y otra experiencia más es esto de generar una especie de contramemoria alternativa. Son ideas que también las tomo de Hal Foster, cuando él analiza cierta tendencia del uso de archivos, pero también una cosa que plantea Foster es el impulso del anarchivo. O sea, muchos de los artistas que trabajan con archivos no les interesa tanto el origen, ¿no? ¿Cuándo empezó esto? Tengo las primeras imágenes sobre algo, voy a contarte la historia de algo, sino que más bien no son experiencias, en el caso de NK tampoco, de trabajar con la búsqueda del origen o de la propiedad de los archivos. Por eso el concepto de apropiación no me parece el más adecuado, sino que más bien lo que se trata de buscar es huellas, ¿no? A través de estas imágenes que nos permitan reconstruir hoy en día una mirada y una apertura hacia el sentido. Bueno, creo que voy a cerrar acá porque ya me perdí. Así que bueno, terminamos por acá. Bueno, y para cerrar la mesa, un poco mi idea es contarles
no preparé ningún PowerPoint, solo voy a poner la imagen de fondo. Contarles un poco cuáles son mis derivas teóricas. Yo, además de ser docente e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, he sido también editora y productora audiovisual, con lo cual, considerando que hay mucha gente joven en la sala, voy a empezar con una anécdota. Cuando yo empecé a estudiar, había una materia que se llamaba Cine Argentino y Latinoamericano, donde teníamos que ver aproximadamente unas 60 películas para aprobar ese final. La dictaba el profesor Claudio España. Y no solo teníamos que verlas, sino también saber su director, su año, su marco teórico, todo. Y lo cierto es que para preparar un final era muy complejo conseguir las películas. No todo, digamos, la cultura digital todavía no estaba entre nosotros tan arraigadamente, con lo cual, para preparar final, yo debía ir a un videoclub, de esos que ya no existen, alquilar videos y llevarme una bolsa, o 2, o 3, a mi casa para pasar el fin de semana estudiando. Esto que yo les cuento, digo, la gente más grande está sonriendo de costado, pero lo cierto es que hoy le doy clase a gente de 18 años que no sabe lo que es un VHS, no saben ni siquiera qué es un videoclub. Tuve que hacer el último cuatrimestre tuve que hacer una diferenciación entre lo que es un cineclub y un videoclub, y no es Netflix. Entonces, todo esto que yo lo digo casi irónicamente, me lleva a preguntarme cuáles son las condiciones materiales de existencia del cine. Entonces, la pregunta de cómo existe el cine, qué es el cine, a qué llamamos cine. A lo largo de nuestra carrera, varios nos hemos dedicado a interpretar las películas, asignarles un estilo, una forma de filmar, efectivamente, saber cuáles son las gramáticas del montaje y la diferenciación de los planos. Pero nunca nos preguntamos cómo se hizo ese plano. Quizás acá en Imagen y Sonido esas preguntas son más típicas, por supuesto, pero aquellos que se dedican a la historia del cine muy difícilmente podían hacerse estas preguntas. Entonces, mi proyecto de doctorado tiene que ver con justamente pensar las condiciones materiales de los modos de hacer cine. Pensemos en el dispositivo Edison. El dispositivo Edison era uno entre decenas de inventos de imágenes en movimiento. La arqueología del cine de Ceram da cuenta de todas esas innovaciones tecnológicas. Lo que tuvo de maravilloso el dispositivo de Edison es que pudo concentrar en un mismo objeto la posibilidad de filmar, revelar y proyectar cine. Entonces, pensándolo desde la historia tecnológica, lo que hace es condensar 3 sistemas técnicos distintos. Y acá ya me empiezo a poner un poco más técnica, porque en realidad mi idea es pensar el cine como una acción técnica. Me dirán, pero también es una acción expresiva. Sí, por supuesto, es cultura, eso no lo quiero negar, pero el truco de cualquier dispositivo tecnológico es que se invisibiliza si funciona bien. Entonces nosotros no nos damos cuenta que hay una proyección hasta que la proyección se corta, o no nos damos cuenta de que estamos usando internet hasta que ya no podemos cargar la página. Entonces, son todas cuestiones que se fueron invisibilizando a lo largo de la historia del cine. Por suerte, en los últimos años están surgiendo determinadas investigaciones, sobre todo desde la perspectiva, a mí la perspectiva que más me interesa es la perspectiva de la arqueología de los medios, y una de las bases es pensar que desde la cultura digital en realidad nos estamos repensando toda la historia tecnológica de muchos medios. Lo que hace la cultura digital en realidad es condensar en una misma pantalla distintos sistemas tecnológicos. Así como lo hacía el dispositivo de Edison, hoy por hoy la computadora es una máquina de escribir, un proyector, si me van siguiendo es un diario. Ahí está la lógica de cuál es la condensación tecnológica. Entonces, si pensamos el cine en realidad como una acción técnica, hay determinadas secuencias de acciones o incluso determinados usos de la tecnología que empiezo a preguntarme qué pasa en la Argentina con estos usos de la tecnología, desde su historia como el cine fotoquímico. En el 2016 cierra el laboratorio Cinecolor. Entonces, ahí se están perdiendo no solo un montón de máquinas, sino también un montón de saberes sobre el uso de estas máquinas. Hoy por hoy nadie le enseñan a cargar un chasis en una cámara de 35 milímetros. Y era un conocimiento básico para cualquier día de rodaje en una producción de cine fotoquímico. Entonces, lo que estoy preparando para el proyecto de doctorado es justamente pensar el cine como un sistema sociotécnico que está integrado tanto por personas como dispositivos
tecnológicos e instituciones, y que están regulados no solo a partir de normativas, sino también de valores y de conocimientos. La pregunta que va a guiar gran parte de mi investigación va a ser cómo se aprendió a usar esta máquina, cómo se transmitió ese conocimiento técnico y finalmente cómo se apropió ese conocimiento técnico. Nuestro país durante mucho tiempo tuvo importaciones, sustitución de importaciones. Bueno, ¿qué pasó con el cine? ¿Pasó que se sustituyó algunas formas de las máquinas? Bueno, eso va a ser una indagación donde mi corpus ya no van a ser las películas, sino que van a ser las máquinas. El Museo del Cine tiene una gran colección de máquinas y además hay coleccionistas privados que están juntando estos materiales. Entonces, vamos a ir a, digamos, mi idea es justamente ver cuáles eran los manuales de uso y ver si tienen modificaciones físicas esas máquinas para poder ser utilizadas en el transcurso de un rodaje. Ya puedo anticiparme que sí, que se han inventado muchos dollies en base a materiales a mano y determinadas cuestiones de modificación misma de las máquinas que ya estuve viendo, pero todavía no inicié formalmente el proyecto, por eso estoy acá anticipándome a otras cuestiones. Pero bueno, pensar en esto de las genealogías tecnológicas, particularmente los operadores de cámara y los directores de fotografía, quién le enseñó a quién, se armaron escuelas. Lo particular del conocimiento técnico es que no se enseña con los libros, sino que se enseña con la práctica. Entonces ahí hay cuestiones que me estoy preguntando y que estoy viendo cómo formalizarlas para desarrollar el proyecto de doctorado. Lo que sí quisiera, como palabras finales, pensando en lo que expusieron también los otros panelistas, es que el archivo, primero que no tiene que ser cerrado, tiene que abrirse a distintas posibilidades de ver cómo se reconstruyen las distintas cuestiones, con lo cual está bueno que podamos tener esta mesa y tener estas cuestiones, estos debates y conversaciones. Pero bueno, no quería avanzar mucho más sobre este tema, solo quería contarles de qué iba mi proyecto de investigación. Gracias. ¿Preguntas o algo? Menos 5. Bueno, les vamos a agradecer. Yo me voy a presentar porque hoy justo no coincidimos. Yo me llamo Verónica Vitulio, soy la coordinadora del Centro Audiovisual Mediateca y Museo, que es la novedad para Pamela, de la facultad. La mesa, bueno, está cerrando y de todas maneras, si bien estamos con muy poco tiempo, porque ya está por comenzar la siguiente. Bueno, en casa de Herrero, cuchillo de palo. Es que... Es porque una cámara que funciona bien. Es que yo esperaba una ya, no sé por qué hicieron una apuesta a una sola cámara. Tiene que haber dos. Tenemos dos cámaras. Bueno. Digo, si alguien quiere igual preguntar algo, si tiene alguna inquietud, podemos hacer 5 minutos. Yo después los corto porque así podemos seguir. Y bueno, no sé, si quieren alguien alguna observación, o ustedes mismos algún intercambio en relación a lo que conversó el compañero. No sé si contaron bien qué es ASAECA, si quieren contar. ¿Lo hicieron? Perfecto. ¿En serio? Ah, sí. Porque soy del pasado. Histórica. No tan histórica, hay gente más histórica que uno. Pero no sé. Si no hay nada, damos por finalizado entonces. Y les agradecemos nuevamente y ofrecemos a ASAECA formalmente un lugar, porque ahora sí tenemos lugar, por si quieren tener un espacio de trabajo. Nosotros, por ejemplo, de la colección de libros tenemos un montón todavía. Ahora los van a ver, ahora los voy a llevar. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos.